En un extremo de Europa se encuentra una ciudad que antaño fue el corazón de un poderoso imperio. Desde aquí, en Estambul, las glorias del Imperio Otomano llegaron a compararse con las de la antigua Roma. Sus gobernadores eran conocidos por su fastuoso estilo de vida y sus edificios suntuosos. Durante 600 años, desde la Edad Media al siglo XX, una dinastía de sultanes otomanos de una sola familia gobernó sobre gran parte del mundo. Se trata de un imperio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Eran muy ricos porque estaban bien organizados. El imperio se extendía por el sur hasta Bagdad y El Cairo, controlando las ciudades santas del Islam. Pero también se adentró en el corazón de Europa, tomando Sarajevo y amenazando las puertas de Viena. Fue la cuna de una civilización y una cultura que influenció a Europa beneficiándola. Europa se ha aprovechado de ello. En este episodio exploraré los inmensos contrastes entre dos sultanes otomanos muy distintos. El más famoso, Solimán el Magnífico, del siglo XVI. Y el atribulado reinado de Abdul Hamid II en el siglo XIX. Quiero saber cómo era el mundo musulmán gobernado desde Europa y cómo ha dado forma a la relación entre el Islam y Europa en la actualidad. Por varios continentes y a lo largo de los siglos, trataré de reunir información sobre los emperadores musulmanes de Europa. Los otomanos, emperadores musulmanes de Europa. Este es el magnífico palacio de Topkapi, el centro neurálgico del más poderoso imperio musulmán que el mundo ha conocido. Fue construido por el sultán otomano Mehmed II a mediados del siglo XV. Desde su posición dominante se puede observar todo Estambul, la capital imperial arrebatada a los bizantinos en 1453, que proclamó a los otomanos sucesores del Imperio Romano. Y esto es lo que los sultanes otomanos veían al asomarse a este increíble balcón al lado de la sala del tesoro en el palacio de Topkapi. Podrían ver de un solo vistazo dos de los 3 continentes entre los que se asentaba su imperio. Europa a un lado, Asia al otro, separados únicamente por las aguas del estrecho del Bósforo. Es una imagen que te deja sin aliento. Dentro hay unas cuantas salas que cuentan la historia del auge del Imperio Otomano. El espacio del harén, donde las esclavas cristianas capturadas en Europa proporcionaban herederos a la dinastía. La sala del tesoro, donde se guardaba la inmensa riqueza del imperio. Y la sala de los tesoros sagrados del Islam, símbolos del liderazgo otomano sobre el mundo musulmán. Este era el epicentro, el corazón y alma del poder imperial otomano. En 1520, 70 años después de su construcción, todo esto fue heredado por el más famoso de todos los sultanes otomanos, que llevó a su pueblo a la Edad de Oro, Solimán el Magnífico.
Solimán era una figura que tanto en Londres como en cualquier otra capital de Europa se asociaba con un gran poder. Su nombre fue mencionado por Shakespeare y estaba en boca de todo el mundo en los bares. Un líder guerrero y un gran administrador. Un hombre de una cultura considerable e interesado en aprender. Solimán es una de las figuras más impresionantes de esa época. El imperio que heredó Solimán acababa de expandirse de forma espectacular. Después de 2 siglos de conquistas otomanas en la Europa cristiana, su padre había tomado el control de nuevas tierras en África y en el mundo musulmán árabe. 2 victorias que les proporcionaron inmensos territorios. La conquista del imperio mameluco situado en la Siria actual permitió a los otomanos controlar la ciudad sagrada de Jerusalén. La conquista del Cairo les dio unos territorios que llegaban hasta las ciudades santas de la Meca y Medina. Los sultanes ahora gobernaban sobre una vasta población musulmana, y eso alteró el equilibrio de un estado que hasta esa época había sido predominantemente cristiano. Fue un cambio que selló la futura dirección del imperio. Para los otomanos, tomar el control del mundo musulmán árabe fue una conmoción. Habían surgido en el siglo XIII en la actual Turquía como guerreros mercenarios cuyos ancestros se convirtieron al Islam siglos después que la mayoría de los árabes, y que tradicionalmente se habían tomado el tema de la religión a la ligera. En el mundo árabe, la conquista otomana abrió una nueva página en su historia. Ahora, por primera vez, eran gobernados no por una de sus propias ciudades, sino por la distante Estambul. La conquista otomana supuso un cambio del centro de gravedad, separándolo del mundo árabe. Solimán tenía que reafirmar el derecho otomano a gobernar sobre los musulmanes árabes desde una capital europea que 70 años antes todavía era cristiana. La cultura de Estambul, su lenguaje y su historia eran muy distintos de los árabes musulmanes. La primera mezquita construida aquí por los otomanos demuestra cómo, poco después de conquistar la ciudad, intentaron dar a su capital imperial una relación directa con el fundador de la fe. Del mismo modo que la tradición de San Pedro llegando a Roma y siendo enterrado allí dio al Papa legitimidad sobre aquella ciudad, los otomanos descubrieron su propio equivalente en esta zona. Pero supuestamente los restos encontrados aquí eran de un famoso compañero del profeta Mahoma, su sahaba o discípulo, Ayyub al-Ansari. La supuesta tumba de Ayyub al-Ansari se convirtió en una zona muy importante para los otomanos a lo largo de su historia. Aún conserva cierto halo de magia. Ayyub al-Ansari murió, según la tradición, durante el 7º intento de conquista de Estambul propuesto por el mismísimo profeta. Luego, 800 años más tarde, el régimen del sultán Mehmed II encontró milagrosamente sus restos. Solo es una leyenda. Probablemente nunca se encontró nada relacionado con Ayyub al-Ansari. Pero para convertir esta ciudad cristiana recién tomada en el centro islámico del mundo, tuvieron que encontrar o descubrir la tumba de Ayyub al-Ansari y les funcionó.
Con el tiempo, cada nuevo sultán tenía que caminar por aquí y llegar al templo como parte de su ceremonia de acceso al trono. De ahí su nombre, Camino del Acceso. Si Roma, una ciudad que está a 2.300 kilómetros de Jerusalén, podía convertirse en el centro de la autoridad cristiana, entonces para los otomanos, Estambul, a 3.200 kilómetros de la Meca, podía convertirse en el nuevo centro de la autoridad musulmana. Y del mismo modo que los cristianos tenían un papa, el mundo musulmán contaba, desde la época del profeta, con alguien similar, el califa, un título que, gracias a las conquistas de su padre, había heredado Solimán. Eran sultanes, pero también se daban a sí mismos el título de califas. Así no solo se convertían en los líderes políticos del mundo musulmán, sino también en líderes espirituales. La palabra califa significa sucesor en árabe. Básicamente, cuando falleció el profeta Mahoma, los musulmanes pensaron, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién será el líder? Los sultanes se definieron a sí mismos como califas, como sucesores de Mahoma. El título aún resuena en el mundo musulmán. Para apoyar su reclamación del título de califa, los otomanos confiscaron, en las tierras árabes conquistadas, tesoros sagrados de gran importancia para los musulmanes. Se apropiaron de todas las reliquias asociadas con el profeta Mahoma de la Meca y de El Cairo, para llevárselas como botín sagrado que les proporcionaría la superioridad religiosa que requerían. Dice la tradición que este baúl adornado, guardado aquí en el palacio de los sultanes, contenía el manto del profeta, un manto que había pertenecido al fundador de su fe. Después de la muerte de Mahoma, los líderes musulmanes utilizaban el manto para legitimar su poder. Ahora los otomanos hacían lo mismo. Como título universal, el califa era considerado históricamente como un protector de todos los musulmanes, y los otomanos continuaron con esta noción de protectorado. Se convirtieron en protectores de los musulmanes del mundo. Los otomanos se hacían llamar guardianes de las ciudades santas. Eso solo son palabras. Pero ellos complementaban su palabra poniendo un sello arquitectónico muy distintivo sobre la Meca, Medina y Jerusalén. Solimán el Magnífico gastó millones poniendo una nueva capa decorativa en la cúpula de la roca. Brillaba bajo la luz del sol. Era nueva, era brillante y se recibió con agrado. Y sobre todo, era un acto de posesión, de apropiación. Decía, aquí hay un nuevo jefe y esta es su marca. Era un mensaje para el resto del mundo islámico. Solimán era califa, pero no solo estaba interesado en definirse como el defensor de la fe. Lo primero y principal es que era emperador y quería ser lo más fuerte posible como tal. Con sede en el palacio de Topkapi, la administración imperial de Solimán trajo estabilidad a su imperio del siglo XVI, siendo la envidia de sus sucesores y de muchos gobernantes del mundo moderno. Hoy, la Sharia o ley islámica y la tensión entre el poder del Estado y el poder de la religión divide a casi todos los países musulmanes del mundo. La violencia de los talibanes, el terrorismo de Al-Qaeda y sus seguidores, el auge de los hermanos musulmanes en Egipto. Todos son aspectos de las disputas sobre cómo la Sharia debería influenciar en la vida diaria y política de las sociedades musulmanas. Hace 5 siglos, Solimán el Magnífico afrontó este dilema directamente.
Las reformas legales de Solimán fueron tan importantes para el éxito del Imperio Otomano que muchos las consideran como el mayor don que dejó a su pueblo. Hasta tal punto que mientras Solimán es conocido en Occidente como Solimán el Magnífico, en Turquía se le conoce con otro nombre. Para los turcos es Solimán Kanuni, Solimán el legislador. El dinámico Estado otomano de Solimán en el siglo XVI se enfrentaba a crímenes que no figuraban en la Sharia, escrita 9 siglos antes. Un buen ejemplo sería la falsificación de monedas. ¿Es robo? Tradicionalmente no. El robo tiene una definición muy concreta en la ley islámica, es decir, meter la mano en un espacio cerrado y sacar algo de ahí. La falsificación de monedas no es eso. Falsificar papeles oficiales del Estado, ¿qué es eso? De nuevo, no encaja con ninguna de las leyes definidas por la jurisprudencia islámica. La solución fue el Kanun, el código legal de Solimán que equilibraba la Sharia con la autoridad del sultán y las necesidades de su imperio. Lo realmente importante en términos de poder era la voluntad del sultán, y esta podría ir en contra de la Sharia en algunos casos, pero lo que se hacía entonces era tergiversar o bien la Sharia o el Kanun, la ley real, para que ambas se complementaran. Porque era esencial que a nivel ideológico la ley religiosa no fuera contradictoria. Pero en realidad lo que hace que el imperio funcione es la ley del sultán. Bajo la Sharia, incluso los homicidios podían ser resueltos por miembros de la familia del asesino, pagando a la familia de la víctima con dinero de sangre. El nuevo sistema legal de Solimán implicaba que el Estado tendría la última palabra. Básicamente decían a los litigantes, podéis ir a los tribunales de la Sharia para resolver vuestras disputas y llegar a un acuerdo. Pero después, nosotros, es decir, la sociedad, el sultán y el Estado, juzgaremos el mismo caso según otro sistema legal paralelo. Y en la mayoría de los casos acababa en encarcelamiento. Solimán se aseguró de que sus leyes fueran predominantes, pero lo hizo de un modo sutil. Quería asegurarse de que no pareciera que se enfrentaba directamente a la Sharia, y así estableció un precedente que seguirían los gobernadores otomanos que llegaron tras él. A pesar de los enfrentamientos producidos en las calles de Estambul este mismo año, la peculiar naturaleza de la historia de Turquía durante y después de la época otomana significa que estas protestas son distintas a aquellas que se vieron durante la primavera árabe. Este es ahora un país democrático que ha elegido un gobierno abiertamente islámico después de 3 generaciones de gobierno laico. Pero estas protestas encierran amenazas que Solimán habría reconocido respecto a la situación de la ley del hombre y de la ley de Dios. En el Imperio Otomano bajo el reinado de Solimán había una separación clara. Los temas del Estado estaban controlados por un primer ministro llamado Gran Visir y los temas religiosos por un nuevo cargo, el Gran Muftí. Establecieron una jerarquía en un sistema que no era jerárquico. Nombraron a un jefe del clero musulmán, el muftí de Estambul. Para simplificar, se le puede llamar obispo de Estambul, que básicamente gobernaba sobre todo el clero. Esto es algo que no existía en el Islam, y fue lo que dio a los otomanos el poder de establecer una estructura centrada y dependiente del palacio, del sultán. Se trataba literalmente de nacionalizar el clero. Con un Estado estable apoyado por una clara separación de los poderes religiosos y civiles, Solimán emprendió una transformación física de todo su imperio. La forma en la que lo hizo subraya el poder del sultán sobre sus súbditos. La historia revela cómo durante el reino de Solimán se construyeron edificios otomanos admirados aún en la actualidad. Y el más importante fue el realizado por este hombre.
Este es el arquitecto jefe de Solimán, Mimar Sinan. Hoy es muy poco conocido fuera de Turquía, pero fue sin duda alguna una de las grandes figuras que contribuyó a crear el legado cultural de los otomanos. Cada época tiene su gran arquitecto, que fusiona las ideas con la estética y con la política de la época en edificios icónicos. Sinan fue eso para los otomanos. He venido al edificio que Sinan consideraba su obra maestra. La mezquita de Selim en Edirne. Está considerada como uno de los mayores logros de la arquitectura islámica. Pero hay algo sorprendente tras el hombre que construyó estos fantásticos edificios, que los historiadores, incluido Teyfur Erdoğdu, han ido descubriendo a partir de detalles de su vida. Sinan probablemente era un cristiano ortodoxo. Esa posibilidad conlleva una gran ironía. Parece que Sinan consiguió el puesto de arquitecto jefe de los otomanos porque, al igual que cientos de miles de súbditos otomanos, fue arrebatado de niño a una familia cristiana bajo el sistema conocido como devshirme. Eran secuestrados, llevados a Estambul y convertidos al Islam. Eran esclavos del sultán. Era una forma de reclutar un ejército para el sultán, un ejército muy unido a él, muy leal. Esta era una auténtica afrenta a la santidad de la familia cristiana. La idea de que sus hijos fueran criados como musulmanes provocaba un profundo malestar. El hecho de que Sinan sirviera en el ejército de élite del sultán, conocido como los genízaros, es uno de los detalles clave de su vida que han convencido a muchos historiadores de que había nacido cristiano. Los niños musulmanes, según las leyes otomanas, no podían pertenecer al ejército de genízaros. Este giro inesperado en la historia del arquitecto más importante de los otomanos representa el poder del sultán sobre el talento de sus súbditos. Resulta irónico que construyera tantas mezquitas. En el siglo XV y durante gran parte del siglo XVI, a un sultán se le permitía construir una mezquita en la ciudad solo si había derrotado a los cristianos. Y Sinan, el musulmán converso, construyó esta mezquita con los botines de la conquista otomana de la cristiana isla de Chipre. El duradero legado de Sinan cambió la silueta de Estambul y de otras ciudades del imperio. Construyó 135 mezquitas y más de 350 edificios, haciendo pequeños incluso los logros más importantes de Sir Christopher Wren en Inglaterra. En nuestra sociedad sería un lord con un montón de letras detrás de su apellido. Tenemos informes de un monarca europeo tras otro que fueron a ver Estambul y volvían conteniendo la respiración y diciendo: hay que verlo para creerlo. Se quedaban impresionados con el tamaño, el esplendor y la ambición de estos edificios. Era un imperio curioso. Tenían una gran confianza en sí mismos. Los europeos se dieron cuenta de la magnificencia de la corte de Solimán y de su capital, pero eran conscientes de la amenaza que suponía. Solimán pasó la cuarta parte de su reinado en el campo de batalla y expandió el imperio alcanzando el punto álgido de su poder. Conquistó Bagdad, poniendo el actual Irak bajo su mando. Hizo lo mismo con Budapest y Hungría. Su victoria, primero en Rodas y luego en provincias griegas clave, le dieron el control sobre el Mediterráneo oriental.
El sultán otomano destacó como el hombre más poderoso del mundo en los siglos XVI y XVII, gobernando sobre un inmenso territorio, con toda la riqueza que disfrutaba el imperio. Los otomanos fueron capaces de crear un ejército que sería el terror de Europa. Y en ese sentido se podría señalar la época de Solimán como un periodo en el que Europa estaba a la vez sorprendida y aterrorizada por el Imperio Otomano. Las campañas europeas de Solimán eran estratégicas y seguían el patrón de las conquistas de su padre en tierras árabes. Los triunfos en Damasco y El Cairo les permitieron dominar la Arabia musulmana. Después de tomar Hungría, solo estaban a un paso de su objetivo más estratégico, la capital del imperio de los Habsburgo, Viena. Solimán sabía que una victoria aquí significaría que grandes territorios de Europa pasarían a sus manos, desde España a los Países Bajos. Llegaron a las puertas de Viena, pero estamos hablando de un ejército no occidental que ha llegado demasiado lejos. En cierto sentido, parecía que lo tenía todo controlado. En cierto modo, sí, había un conflicto territorial y sí, había hasta cierto punto un conflicto religioso, pero principalmente era en su mayoría una disputa entre dos grandes líderes que querían aparentar ser el uno más magnífico que el otro. Durante el reinado de Solimán, los otomanos tenían todo tipo de motivos para considerar que la suya era la dinastía más magnífica. Iba por delante en riquezas, poder y tecnología militar. Después de 46 años en el poder, en 1566, Solimán falleció. Descansa eternamente en la mezquita de Suleimaniye, construida para él por Sinan. Solimán jamás llegó a tomar Viena, pero en el siglo siguiente, sus descendientes volverían a intentarlo. $150 años después del último intento de Solimán, las fuerzas otomanas volvieron a intentar lo impensable: derrotar en el corazón de Europa a los católicos habsburgos. En 1683, los otomanos estaban aquí, en las puertas de Viena, asediando la capital del Imperio Habsburgo. Los otomanos acamparon a las afueras de la ciudad, un momento muy temido desde los días de Solimán. El Papa Inocencio XI se aseguró de que llegaran refuerzos militares de Bavaria, Sajonia y Polonia. El asedio otomano a Viena aún se cita como la piedra angular de una supuesta lucha de civilizaciones, pero ¿lo fue de verdad? Para los cristianos que se preparaban para defender Viena, era una guerra santa, pero para los sultanes otomanos que querían conquistarla, lo importante no era convertir a los cristianos. En realidad, esta no era una guerra religiosa. Es comprensible que se viera así en la Europa cristiana. Y obviamente, si los otomanos hubieran extendido su poder, todo habría sido distinto para los musulmanes en las zonas conquistadas. Pero en 1683 no se trataba de religión sino de poder. El 12 de septiembre de 1683, el ejército cristiano llegó a las afueras de Viena, donde les esperaban los otomanos. En un ataque considerado legendario, derrotaron al ejército otomano en un solo día. Por supuesto, se considera un fracaso total. Pero en 1683, lo que más desconcertó a los otomanos fueron las consecuencias de dicho fracaso, es decir, la década de guerras que los austríacos prepararon contra ellos tras su derrota, aprovechándose de ella.
Los otomanos no capturaron Viena y perdieron Hungría, y como resultado su orgullo, su prestigio quedó dañado y desde entonces se dio forma al destino de Europa. Quedan recuerdos arraigados de la amenaza otomana en Europa. En países como Austria continúan pensando en Turquía en términos de esa antigua amenaza. El legado del Imperio Otomano es la subyugación de pueblos europeos y la expansión territorial con métodos militares brutales. No debemos sentir nostalgia por ello. La derrota tendría un gran impacto para los otomanos y definiría la percepción que tendría Europa de ellos en los siglos venideros. Es comprensible que la cuestión de la anexión de Turquía a la Unión Europea se viera de forma distinta en Viena o en Chipre que en Gran Bretaña. Porque en Gran Bretaña nunca hemos tenido ese reto militar directo. Éramos conscientes de su presencia, pero ellos no nos provocaban ansiedad o miedo. Para mí, esto explica por qué, para muchos europeos, este fue el momento clave de por qué la Unión Europea tenía que ser una unión cristiana. Tras su derrota en Viena, en el siglo XVIII los otomanos caerían en un largo período de decadencia. En los 2 siglos siguientes se produjo un cambio en el equilibrio de poder entre los otomanos y Europa. En lugar de estar ellos a las puertas de Viena, serían los rusos los que estarían a las puertas de Estambul. En sus territorios árabes fueron expulsados de las zonas santas y en Europa se burlaban del imperio, no lo temían. Lo apoyaron hasta que a las grandes potencias les apeteció repartírselo. El mundo estaba cambiando. Occidente despegó. Se desarrolló en términos tecnológicos, militares y educacionales. Habían pasado por la Ilustración. La industrialización y la producción en masa separó a los estados europeos del resto del mundo. Y eso explica su crecimiento. El hecho de tener metralletas, barcos de vapor, esas son las cosas que marcan las diferencias. A los otomanos no les atraía el comercio internacional. No mostraban interés por las Américas y su destino a largo plazo era la derrota debido a ese provincialismo. Creían que estaban seguros en su imperio y el resto del mundo se desarrolló a gran velocidad. El mundo cambiaba a velocidades de vértigo. La revolución industrial en Gran Bretaña estaba a punto de transformar el país. La Revolución Francesa trajo ideas y movimientos políticos basados en la igualdad y en el nacionalismo. Todo el paisaje industrial y social de Europa estaba cambiando y ellos corrían el riesgo de quedarse atrás. Los otomanos habían sido conquistadores y ahora se enfrentaban a una invasión. En la década de 1790, el cambio en el equilibrio de poderes entre Europa y el Imperio Otomano tuvo un momento clave. Napoleón invadió Egipto demostrando una superioridad aplastante. Cuando los franceses llegaron por primera vez a la costa de Egipto en 1798, los egipcios seguían convencidos de que su sociedad otomana, musulmana, era superior, que eran una civilización más grande que cualquier otra que pudiera llegar de Europa. Por lo tanto, supuso un gran shock para ellos cuando los ejércitos franceses llegaron y fueron capaces de desplegar una tecnología y unas tácticas superiores para infligir una serie de derrotas que acabaron con la ocupación francesa de Egipto. En el siglo XIX, la visión otomana del mundo era muy distinta a la que se tenía en la época de Solimán. Ahora,
La capital que la dinastía había arrebatado al Imperio bizantino cristiano hacía 400 años y las rutas marítimas estratégicas que controlaban eran el objetivo de su vecino más próximo, Rusia. En el corazón de esta amenaza estaba la ambición rusa de conquistar el Imperio otomano, de controlar Estambul, de volver a convertirla en el centro del cristianismo ortodoxo oriental y, en el proceso, de conseguir acceso a los estrechos estratégicos, lo que significaba que los rusos podrían, desde el Mar Negro, acceder al Mediterráneo a voluntad. La amenaza de un auge ruso también se temía en las capitales europeas. En un giro inesperado, los países que antaño temían a los otomanos ahora les daban apoyo económico y militar. Durante la mayor parte del siglo XIX, Gran Bretaña consideraba al Imperio otomano como un muro que mantenía a Rusia fuera del Mediterráneo y lejos de Asia Central. Era un activo importante para los británicos. A mediados del siglo XIX, el poder ya no se concentraba en el palacio del sultán al lado del Bósforo. Los otomanos ahora dependían de las decisiones que se tomaban en las capitales europeas. En este estado tan debilitado, el Imperio otomano recibiría el título que tendría que soportar durante el resto del siglo, el enfermo de Europa. En 1876 llegó al trono el último del largo linaje de descendientes de Solimán. No tenía la más mínima esperanza de revivir la salud del Imperio otomano. La herencia del sultán Abdülhamid II era totalmente opuesta a la de Solimán el Magnífico. Era un imperio moribundo, una dinastía de un mundo antiguo que se enfrentaba a un mundo moderno. Para demostrar que podían avanzar con los tiempos, los predecesores de Abdülhamid en el siglo XIX se habían embarcado en la modernización de la sociedad otomana. Con las reformas del Tanzimat intentaron a toda velocidad ponerse al día con Europa en todos los aspectos de la vida social y económica. Es, por supuesto, un mensaje para Occidente que decía: seguimos vuestros pasos, adoptamos vuestro modelo para reorganizar el ejército y para reorganizar nuestras finanzas. La reorganización se convirtió en un programa de transformación, de modernidad, de occidentalización. Fue uno de los programas de reforma más ambiciosos y profundos jamás llevado a cabo, y pudo haber funcionado. Un símbolo del cambio era la forma de vestir. Los hombres del imperio llevaron turbante durante siglos, pero tras las reformas se consideraba un atraso y demasiado oriental. Un nuevo sombrero, el fez, se convirtió en el uniforme de los oficiales del gobierno y del ejército, y luego se extendió por la sociedad. Construyeron una fábrica para confeccionar los nuevos sombreros a millones. Hay cambios que tienen que ver con la educación o el transporte público. Los hay que intentan impulsar la economía. Hay cambios, pero no llegan lo bastante rápido. El enfermo de Europa podría haberse curado y al final acabó dándose cuenta de lo que tenía que hacer. Pero para aquel entonces los otomanos ya estaban casi fosilizados. El fez, al igual que muchas otras reformas de la Tanzimat, era un intento no solo de modernizar, sino de unir a la población del imperio bajo una identidad. Anteriormente, a esta identidad la denominaron otomanismo, un concepto que jugaba con la diversidad étnica y de cultos del pueblo otomano, que había sido un rasgo del imperio a lo largo de los siglos. Pero ahora se enfrentaban a una idea contraria que lo estaba desmoronando: el nacionalismo. Uno a uno, los súbditos de las provincias europeas que habían aceptado el gobierno otomano durante siglos, de repente comenzaron a exigir el autogobierno, o incluso la independencia. La Rusia del siglo XIX utilizó el poder del nacionalismo y de la religión para hacer aflojar el control otomano sobre su imperio europeo. Cristianos y musulmanes estaban destinados a enfrentarse. Rusia se lamentaba del hecho de que había muchísimos cristianos
bajo el poder musulmán. Rusia comenzó a ver el lento declive otomano como la oportunidad de hacer sentir su influencia en los Balcanes, agitando las poblaciones cristianas locales y luego acentuando la sensación de que se estaba produciendo un enfrentamiento cristiano-musulmán. Las comunidades cristianas comenzaron a pensar en levantarse en armas, y esto llevó, en muchas ocasiones, a severas represalias por parte de los turcos. En la década de 1870, los rumores de la brutalidad de las represalias otomanas se extendieron. Hubo ataques nacionalistas búlgaros a posiciones otomanas en las que soldados y ciudadanos musulmanes resultaron muertos. Los otomanos respondieron tanto por venganza como por deseo de restablecer su control sobre los territorios búlgaros. Pero esta venganza se fue tornando cada vez más violenta y llegó a aparecer en la prensa europea. Toda Europa era un clamor debido a las crónicas de prensa que llegaban de Bulgaria, que sugerían que decenas de miles de campesinos búlgaros habían sido masacrados por los Bashi-Buzuks, los ejércitos mercenarios del Imperio Otomano. La prensa se refería al nuevo sultán Abdul-Hamid II como el sultán rojo, como si sus manos estuvieran manchadas de sangre por lo sucedido en Bulgaria. En realidad, estas cifras parece que fueron exageradas. No era la primera, ni sería la última vez que las masacres en los Balcanes habían sido exageradas. Pero cuando la información se filtró en los medios europeos, fue sencillo y se convirtió en violentos y horribles musulmanes aniquilando indefensos campesinos cristianos. Es cierto que mientras el Imperio Otomano se debilitaba, la posición de los cristianos se iba deteriorando. La violencia en los Balcanes creó una ola de repulsión que recorrió toda Europa. Llevó al enfrentamiento a dos gigantes políticos en la Casa de los Comunes. El primer ministro Benjamin Disraeli había descubierto que como consecuencia de las masacres, su política de apoyo a los otomanos se enfrentaba con la opinión pública de Gran Bretaña. Hasta ese momento, Disraeli había apoyado al Imperio Otomano a toda costa. Gran Bretaña había estado respaldando al Imperio Otomano y muchos empresarios y financieros británicos ganaron una fortuna con la deuda que provocaba el apoyo al Imperio Otomano. Por tanto, Disraeli defendía intereses económicos. Enfrentándose a Disraeli y denunciando los horrores búlgaros estaba el otro estadista importante de la época victoriana, William Gladstone. Gladstone entendía que podía describir a los otomanos como un imperio bárbaro de musulmanes incontrolables que matarían a campesinos cristianos sin dudarlo. Y serían capaces de denunciar la política de Disraeli como inmoral. La controversia llevó a la gente a decir que no se debía mantener al Imperio Otomano en el poder, a pesar de los intereses de las grandes potencias por mantener a Rusia alejada, porque era un régimen bárbaro. Lo interesante es que ya se ve en esa época el discurso utilizado a finales del siglo XX sobre gobernantes autocráticos islamistas como el Shah de Irán en los 70 o Mubarak en Egipto. No se les debería mantener en el poder. El gobierno británico les retiró su apoyo, que habían mantenido desde la guerra de Crimea 20 años antes, cuando británicos y franceses enviaron tropas para ayudar a los otomanos en su conflicto con Rusia. Pero ahora el enfermo se había quedado solo. Rusia entró en los Balcanes. Lo que tengo aquí es una colección de periódicos victorianos de la década de 1870. Como ven, la guerra entre Rusia y Turquía era la gran noticia de la época. Los otomanos y los rusos ya se habían enfrentado muchas veces antes, pero esta guerra era significativa porque acabaría con el control del Imperio Otomano sobre sus territorios europeos. 2 siglos después de que los otomanos estuvieran a las puertas de Viena, el ejército ruso se presentó a las puertas de Estambul y las grandes potencias obligaron a ambos ejércitos a llegar a un acuerdo.
Liderado por Bismarck, el Congreso de Berlín separó la mayoría de los territorios otomanos en los Balcanes. El tiempo de los otomanos como potencia europea había pasado a la historia. Y para su mezcla de pueblos empezaba a haber problemas. Los otomanos habían controlado muchos de los que considerábamos puntos conflictivos desde Europa: Kosovo, Serbia y Bosnia. Tal vez más que ningún otro pueblo de la Europa actual, Sarajevo y Bosnia son los que mejor entienden la naturaleza del nacionalismo, la fuerza que destruyó el Imperio Otomano y que resurgió en los años 90 para destruir el Estado de Yugoslavia. No puedo deciros lo que teníamos aquí, pero era un infierno. Un infierno. Con los recuerdos de la guerra a flor de piel, muchos habitantes de Sarajevo rechazan el señuelo del nacionalismo étnico. Este coro, con miembros de distintos credos, se formó para superar los conflictos que dividieron la nación. Hoy, algunos lamentan la desaparición del multiculturalismo de la era otomana. Durante el periodo otomano había cierto respeto entre pueblos, sin importar la religión. Eso es algo que podemos considerar positivo de ese periodo, ya que permitía a la gente ser quien era. Espero que podamos echar la vista atrás y fijarnos en la tolerancia que existía en aquella época y transferirla a la nuestra, si eso fuera posible. En el caso de los otomanos, lo más impresionante para nosotros es que fueron capaces de concebir un sistema de gobierno que no dependía de la soberanía étnica. A finales del siglo XIX, los otomanos habían perdido la mayoría de los territorios cristianos europeos capturados al Imperio bizantino más de 500 años antes. Los territorios clave del imperio eran ahora Turquía y las provincias musulmanas de África del Norte y Arabia. El Imperio Otomano tardío era mucho más islámico que el antiguo en términos demográficos. El porcentaje de la población musulmana era mucho mayor después de que las provincias balcánicas proclamaran su independencia. En una apuesta por intentar mantener unido lo que quedaba del imperio, fue el sultán Abdul Hamid II, más que cualquiera de sus predecesores, el que intentó utilizar el poder unificador del Islam. Abdul Hamid II hizo mucho más uso del Islam que cualquier otro califa. Así que intentó jugar la baza del Islam y claramente vio el poder que tenía como ideología política para aglutinar y mantener al Imperio Otomano unido. Pero bajo su gobierno creció una nueva generación que no quería vivir en un imperio más islámico. Exigían un gobierno más moderno, y estos jóvenes turcos jugarían un papel crucial en el destino de los otomanos. Pero un suceso en un antiguo territorio suyo estaba a punto de darle al imperio un golpe final y fatal. Una mañana de domingo de 1914, en este puente de Sarajevo, un joven nacionalista bosnio vio un carruaje que llevaba al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su mujer. El conductor se había equivocado de dirección camino a palacio. Cuando el coche intentaba girar, el joven se acercó al carruaje y disparó al archiduque y a su mujer. Muy poca gente en Bosnia o en Europa se dio cuenta de que este asesinato provocaría una cadena de acontecimientos que acabaría con la destrucción del Imperio Otomano y que cambiaría la historia del mundo.
Este era el epicentro, el corazón y alma del poder imperial otomano. En 1520, 70 años después de su construcción, todo esto fue heredado por el más famoso de todos los sultanes otomanos, que llevó a su pueblo a la Edad de Oro, Solimán el Magnífico. Solimán era una figura que tanto en Londres como en cualquier otra capital de Europa se asociaba con un gran poder. Su nombre fue mencionado por Shakespeare y estaba en boca de todo el mundo en los bares. Un líder guerrero y un gran administrador. Un hombre de una cultura considerable e interesado en aprender. Solimán es una de las figuras más impresionantes de esa época. En un extremo de Europa se encuentra una ciudad que antaño fue el corazón de un poderoso imperio. Desde aquí, en Estambul, las glorias del Imperio Otomano llegaron a compararse con las de la antigua Roma. Sus gobernadores eran conocidos por su fastuoso estilo de vida y sus edificios suntuosos. Durante 600 años, desde la Edad Media al siglo XX, una dinastía de sultanes otomanos de una sola familia gobernó sobre gran parte del mundo. Se trata de un imperio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Eran muy ricos porque estaban bien organizados. El imperio se extendía por el sur hasta Bagdad y el Cairo, por varios continentes, y a lo largo de los siglos, trataré de reunir información sobre los emperadores musulmanes de Europa. Los otomanos, emperadores musulmanes de Europa. Este es el magnífico palacio de Topkapi, el centro neurálgico del más poderoso imperio musulmán que el mundo ha conocido. Fue construido por el sultán otomano Mehmed II a mediados del siglo XV. Desde su posición dominante se puede observar todo Estambul, la capital imperial arrebatada a los bizantinos en 1453, que proclamó a los otomanos sucesores del Imperio Romano, controlando las ciudades santas del Islam. Pero también se adentró en el corazón de Europa, tomando Sarajevo y amenazando las puertas de Viena. Fue la cuna de una civilización y una cultura que influenció a Europa beneficiándola. Europa se ha aprovechado de ello. En este episodio exploraré los inmensos contrastes entre dos sultanes otomanos muy distintos. El más famoso, Solimán el Magnífico, del siglo XVI. Y el atribulado reinado de Abdul Hamid II en el siglo XIX. Quiero saber cómo era el mundo musulmán gobernado desde Europa y cómo ha dado forma a la relación entre el Islam y Europa en la actualidad. Y esto es lo que los sultanes otomanos veían al asomarse a este increíble balcón al lado de la sala del tesoro en el palacio de Topkapi. Podrían ver de un solo vistazo dos de los 3 continentes entre los que se asentaba su imperio. Europa a un lado, Asia al otro, separados únicamente por las aguas del estrecho del Bósforo. Es una imagen que te deja sin aliento. Dentro hay unas cuantas salas que cuentan la historia del auge del Imperio Otomano.
El espacio del harén, donde las esclavas cristianas capturadas en Europa proporcionaban herederos a la dinastía. La sala del tesoro, donde se guardaba la inmensa riqueza del imperio. Y la sala de los tesoros sagrados del Islam, símbolos del liderazgo otomano sobre el mundo musulmán.